Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pediatra, neuróloga pediatra o sea, egresada de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, maestra en neurociencia y salud mental, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También nos va a hablar sobre síndrome convulsivo. Gracias, doctora. Adelante. Quiero saber si se está viendo Sí. la... Está abriendo su pantalla, pero todavía no se ve. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver, voy a volver a dejar de compartir para ver realmente qué ha pasado, ¿no? Volver a abrir la presentación. Un ratito. Bueno, sí, bueno, todos ustedes estarán pensando por qué síndrome convulsivo, ¿no? Porque simplemente expresa, ¿no?, una variedad de causas, ¿no? Y no necesariamente una etiología precisa, se corresponde a una serie de signos y síntomas con múltiples etiologías. A ver, voy a volver a compartir, a ver si esta vez... Voy a compartir, creo, toda mi Está pantalla bien. para que... Adelante. Sí. Toda mi pantalla, ya, ok. Ya está. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Pero no veo yo que salga la forma de presentación, ¿sale? Hay una presentación, pero ya se borró. Sí, a ver. ¿No? Sí, pues los latinos le llamaban a las convulsiones incautare, porque Ajá. pensaban que eran los incautos que caían posesionados por un incubo que los tomaba y los abandonaba. Ahí tenemos incluidas pues la convulsión febril, la postraumática, etcétera, etcétera, que son solamente manifestaciones de un u otro episodio. Y en Así cambio es. el epiléptico era un poseso. Por eso que cuando Cristo quiere sacar al demonio, le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, Legión, porque de esa manera le explica, son múltiples las manifestaciones que hacen la epilepsia. Ujú. No entiendo por qué no se puede compartir. Ahora sí ya. Creo que ya. Ya, Listo. listo. Por fin. Ya, doctora. Por fin nos logramos. Ok. Ops, otra vez. Otra vez. Parece Está ser la, de... está la presentación, pero no avanza. Sí, porque otra vez está inestable. A ver, ahora sí. Ah. Ya. Muy bien, entonces en realidad nosotros hablamos de crisis convulsivas, ¿no? No en pediatría. No entiendo por qué no se puede, Doc. Doctora, disculpe, ¿podría compartir su diapositiva por el WhatsApp y nosotros la presentamos desde aquí? Yo se la envié a la señorita A María. ¿sí? Envié Entonces, la diapositiva. si ella lo tiene, mejor que ella comparta, porque es posible que su máquina que esté muy lenta su red, y por eso es que Sí, no prosigue. sí, porque sí puede ser, porque Eso, estoy desde el hospital porque no me alcanzó el tiempo para ir ya. eso es, He pues, salido, he la red salido de mi está casa y he mal. tenido que quedarme en el hospital, ¿no?, para poder exponer porque no A la alcanzaba. salida le pega al director, pues, apague su cámara para que use menos red. Sí, eso es lo que estoy, ya, listo, Listo. a ver. A ver, A ver nada, si es... la red es Ah, mala. ya, ahora sí. Ok. No, pero generalmente ya antes he expuesto a través del dispositivo que estoy exponiendo sin mayores problemas. El problema es la red. Ujú. Ya.
Ahí está. Sí, el problema es que para que salga bonito tiene que ser con la... He apagado todo, he cambiado todas las... No, voy a tener que... Stop share. Qué problema. Mil disculpas, pero no sé qué pasa. Que la señora Mari, ¿podría ella? Ujú. Your screen sharing. Ya. Estamos descargando, doctor, un momentito. Sí, eso. Señora Mari, usted preséntela. Ya. Si no, la doctora va a convulsionar ahorita. Ah, sí, estoy ahí en proceso de... My God. A ver. ¿Por qué acá? A ver. Bueno, la idea es la siguiente. Es que no sé si van a salir los videos con la... No, de su hospital no van a salir. Tiene red, pero no la tiene continua, o sea, fluctúa, y por eso es que no aparece, no sigue. No sé, pero sí, la red no es del hospital, es de mi red personal. Estoy Ah, compartiendo de mi, sí, de su teléfono. de mi teléfono estoy compartiendo, sí. Porque en el hospital no tenemos, a ver, ahí está. ¿Sí? Deje de compartir, doctorita. Ya, voy a dejar. Ya. Ya, ok. Señora Mari, usted. Muy bien. Ahora sí. Listo. Claro. Entonces vamos a hablar sobre crisis convulsivas en pediatría, ¿no? Y buenas noches, disculpen la interrupción. La siguiente pasa. Ya. Ahorita, por ejemplo, ustedes tienen un niño que llega a la emergencia, ¿no? Un niño de 13 meses de edad y llega a la emergencia y llega con los padres muy asustados, ¿no? Muy preocupados que su niño ha tenido unos movimientos anormales, ¿no? Y les lleva un video. El niño ya cuando llega a la emergencia está despierto, ¿no? Llorando, ¿no? Ustedes ven este video. ¿Puedes hacer que corra el video, por favor? No. No te Está va a correr. pausado. No corre el video ahí. No. Ya. Mira, bueno, la idea era, porque hay varios videos aquí para la actividad, ¿no? Hay varios videos. Debería correr. Es que a veces los videos no corren cuando no están, Pero no importa, doctora. Cuéntenos, Ya, lo bueno, entonces imaginamos este y niñito, lo llega la comentamos. mamá con este niñito, este video en donde el niño está con unos movimientos de flexión y extensión de los miembros superiores e inferiores, ¿no? En forma repetitiva. Voy a abrir mi cámara, ¿no? En forma repetitiva, entonces hace este movimiento, ¿no? No sé si me están viendo. Sí. Y en ese movimiento, y ese es el video que les muestra a ustedes los papás, ¿no? Entonces, y ustedes se preguntan, ¿no? Cuando le dice el papá y le muestra lo primero, la siguiente, por favor, que se van a preguntar entonces, es si este niño ha tenido, es una convulsión lo que tiene ese niño, ¿no? Ese niño tiene una convulsión que es provocada y vamos a ver de qué se trata. Y si es que va a volver a repetirse esta convulsión o este episodio paroxístico. La siguiente, por favor. Entonces,
tenemos que definir qué es una convulsión, ¿no? Entonces, una crisis convulsiva es la aparición transitoria de signos o síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro, que no significa necesariamente que sea epilepsia. ¿Ya? La siguiente, por favor. Salvo que cumpla los criterios de epilepsia, por supuesto. Y ustedes saben de que los servicios de urgencia, ¿no?, tienen un 10% de pacientes que vienen, ¿no?, más o menos de cada 1000 atenciones, 10 pacientes tienen crisis convulsivas, ¿no? Y esto es más frecuente en los niños menores de 5 años y menor entre los chicos de 11 a 15 años. Además, he encontrado que entre un 50-90% de estos episodios son el primer episodio que ha presentado el niño al momento de ir a la emergencia, ¿no? Y de todo este grupo de niños que van y acuden a la emergencia con una crisis convulsiva, entre un 0.5 y un 2% de ese grupo exhibirán un estado epiléptico. La siguiente. Entonces, no, despacio, no tan rápido, no es así. Por eso es que siempre uno está, ¿no? Entonces te preguntas, si hay crisis, clic. Avance. Uno se presenta si es una crisis no epiléptica, es decir, es un trastorno paroxístico no epiléptico, clic. Y esto puede ser psicógeno, clic. Anóxico u otro, clic. Y por otro lado, pensar si estas crisis, cuando hago así, clic, pueden ser crisis epilépticas, otra. Estas pueden ser agudas, provocadas, y cuando hablamos de provocadas, un ratito, se refiere a que uno puede identificar la causa específica que ha condicionado la aparición de crisis. La siguiente. Y estas, o pueden ser crisis espontáneas, o sea, sin que haya algo específico que vaya a producir la crisis. Cuando la siguiente, ¿no? Entonces, algunas crisis son benignas, es decir, se controlan, no tienen, pueden ser una causa manejable fácilmente, u otras pueden ser, siguiente, clic, clic, potencialmente graves. ¿Qué significa eso? Clic. ¿No? Y vamos a ver, otras pueden ser crisis febriles parainfecciosas, la siguiente, y otras potencialmente graves que puede corresponder a un paciente con meningoencefalitis, hemorragia intracerebral, ya sea esta producida por un traumatismo encefalocraniano o por un tumor cerebral que ha sangrado, alteraciones hidroelectrolíticas severas, por ejemplo, un estado de hipernatremia severa en un recién nacido, estados de hipoglicemia. Por ahí el chico agarró, ¿no? Estaba gateando y ya estaba explorando, la abuela tiene diabetes, usa metformina, nadie se dio cuenta que el chico se tomó 3 pastillas de metformina y pueden hacer crisis por una hipoglicemia. O intoxicaciones por drogas, ¿no? La siguiente, otro cliccito. Y estas crisis espontáneas pueden ser crisis únicas, que no se van a volver a repetir. Siguiente. Crisis recurrentes, que en este caso pueden corresponder a epilepsia. Siguiente. Ahora sí, siguiente. Entonces, lo primero entonces que vemos es que de este porcentaje de trastornos paroxísticos, clic, hay un 10% que corresponden a trastornos paroxísticos no epilépticos. Siguiente. Y solo un 3 a 4% corresponden a convulsiones febriles y un 1%, siguiente, a 1.5 una convulsión epiléptica. Y de estas convulsiones epilépticas, siguiente, solamente el 50% de este 1% va a ser una crisis única, que no se va a volver a repetir. Siguiente. En un estudio mexicano, ¿no? Creo que se puede utilizar acá el... No,
para el puntero. ¿Se nota el puntero? ¿No? En el No. que atendieron el primer evento convulsivo, ¿no? Se observó que entre los niños menores de 3 años, las crisis febriles eran el mayor porcentaje, ¿no? Entre los 3 y 12 años, yo creo que aquí debieron partir en este estudio de 3 a 5 y de mayores de 5 a 12 años. Porque nosotros sabemos que por definición las crisis febriles se dan en chicos, ¿no? De 6 a 60 meses, o sea, mayores de 6 meses, ¿no? Hasta los 60 meses, en donde corresponde un 26%, ¿no? Y el 62% son crisis en estudio, mira, ni siquiera, o sea, para estudiar. Y en los mayores de 13 años, ¿no? El 52% de las crisis que se observan en emergencia son producidas por ser la primera crisis como parte de epilepsia. La siguiente, por favor. Entonces, decimos primero, tenemos que identificar si es crisis. Y para eso tendríamos que saber, ¿no?, que no son crisis. Entonces ahí, cuando no tenemos crisis, tenemos los trastornos paroxísticos no epilépticos. Y vamos a tener varios grupos de acuerdo a la edad. Y en la etapa neonatal, vamos a tener las mioclonías benignas, neonatales del sueño. Es el clásico que se van los papás, la mamá con un bebé, no va a salir el video, es de más, en el que el bebito está con su pijamita y está dormido y está que se mueve. Son unas mioclonías erráticas. Lo más frecuente son los paroxismos más frecuentes en los recién nacidos, que es un trastorno paroxístico no epiléptico. Los jitters, los temblores, ¿no? Y la hiperplexia. Siguiente. Y entre el mes y los 2 años de vida ya tenemos el clásico que todos supongo están pensando, es en el espasmo del sollozo, ¿no? El que más asusta también, el niño que está llorando, ¿no? Llora y se queda sin aliento, ¿no? Se cambia de color, se pone cianótico o pálido, hace como un espasmo así, y después se relaja, ¿no? O sea, se vuelve hipotónico, y después simplemente está normal, como si nada hubiera pasado, ¿no? El otro son las autoestimulaciones, ¿no? Los terrores nocturnos, es el niño que en la noche está durmiendo y se despierta llorando, asustado, y que no lo pueden calmar con nada, y de ahí se vuelve a dormir, y el sandífero. Siguiente. Y otros trastornos en los mayores de 2 años son ya los psicógenos, las estereotipias, ¿no? Los tics, los movimientos en el sueño, los movimientos de las piernas inquietas, los tremores, ¿no? Las parasomnias, aquel que camina dormido, ¿no? Entre otros. Siguiente. Ahora, entonces tenemos algunas variables que nos permiten identificar qué no son crisis y qué son crisis convulsivas, ¿no? Entonces, lo no convulsivo generalmente es mayor de 3 minutos, es compleja, con llantos, gritos, palabras vulgares, agitaciones violentas, hay cierre ocular, no muy frecuente, ¿no? Es lento el evento, no es que se caiga bruscamente, por ejemplo, en un caso de una atonía, ¿no? Son inducibles frecuentemente, ¿no? Generalmente se presentan en el día, ¿no? Tiene una confusión, no hay confusión posical, y en los adolescentes es mayor, en mujeres que en hombres en una relación de 3-1, y en menores, en niños escolares, hay igualdad entre mujeres y varones, ¿no? En cambio, el convulsivo generalmente es menor de 3 minutos, son breves, a veces hay llanto, pueden haber vocalizaciones, puede haber contenido emocional, si es una crisis límbica, ¿no? Son sincrónicos, se parecen al mismo tiempo. Es raro que haya el cierre ocular y tal, se presentan en forma abrupta, ¿no? La incontinencia de esfínteres es usual, ¿no? Raramente inducibles, provocadas, ¿no? Por ejemplo, un niño que echas un poquito de agua en la cara y hace esto en el sandífer, por ejemplo, ¿no? En los jitters, ¿no? Son diurnos y nocturnos las crisis, son muy comunes los estados positales, la letargia, y se da igual en mujeres que hombres. La siguiente, por favor.
¿Cómo se produce una crisis? ¿No? Una crisis convulsiva, hemos dicho que es una actividad, o es un cuadro clínico, se produce por una actividad sincrónica de las neuronas, o sea, de las células que están en el cerebro, ¿no? En la corteza cerebral. Entonces, ustedes saben que en la corteza cerebral nosotros tenemos diferentes mecanismos que se generan para producir el potencial de acción, que tenemos la sinapsis, y ¿qué pasa? Es como una descarga de un grupo de neuronas en forma sincrónica, ¿no? Y eso es lo que vemos en la parte inferior, ¿no? La actividad sincrónica de este grupo de neuronas genera las crisis. La siguiente. Entonces, si nosotros vamos a tener un enfoque clínico para un niño que presenta posibles convulsiones de nueva aparición, entonces lo primero que nos preguntamos ¿es esta una crisis? ¿No? Y tenemos que quitar todos aquellos trastornos que no son crisis, ¿no? La siguiente. Entonces, la ILAE ha clasificado las crisis, ¿no? De diferente tipo, unas de inicio focal, otras de inicio generalizado y otras de inicio desconocido. En ambos casos, tanto en inicio focal como en generalizado, pueden ser motoras, de inicio motor o inicio no motor, ¿no? Y en el inicio focal están aquellas que se producen con alteración de la conciencia. No del nivel de conciencia, sino de la conciencia, de la capacidad de establecer una relación con el entorno. La siguiente, ¿no? Entonces, si tenemos crisis de inicio focal, como en el caso de esta, ¿no? de este niño, ¿no? Que ven ustedes acá, que está con una postura tónica, ¿no? Del miembro superior, observen ustedes, ¿no? Estas crisis focales pueden ser atónicas, pueden ser clónicas, la clásica ¿no? Del recién nacido con una crisis clónica que inicia en un bracito, después se le pasa la piernita, ¿no? Después al otro bracito, ¿no? Las crisis tónico-clónicas, que también tónica y después clónica, que se da en los niños, ¿no? De inicio generalizado, es decir, en este caso, por ejemplo, esta niña que hace una postura tónica, ¿no? Generalizada. La siguiente. Era un video, ojalá que salga. Entonces, de inicio focal con postura tónica. Este es un video que ojalá salga, en donde se ve a un niño, ¿no? En el cual, no va a salir así. Es bueno, ustedes observan ahí, este es un video de electroencefalograma, ¿ok? Acá se demuestra la actividad eléctrica anormal, que inicia acá, unos puntas. Entonces este niño comienza con una postura tónica del miembro inferior izquierdo, ¿no? Y que después llega a generalizarse. La siguiente. Qué pena, doctor, no se ven los videos, y esto es mucho de video. Sí, pues, lástima. Es la red. A ver si al final lo puedo pasar los videos, o sea, Claro. solamente la presentación, a ver si se puede Perfecto, está bien. ¿Ya? Y después tenemos de inicio generalizada, si vemos el video después, en este caso es un video electro, en donde se observa a esta adolescente que está conversando y de repente empieza a hacer crisis tónico-clónicas, ¿no? La siguiente. Entonces, generalmente, ¿no? Cuando nosotros nos llega un niño, por más cercano que es algo que sea vecino al centro de salud o a la emergencia del hospital, no va a demorar unos 5 minutos. Entonces, la mayoría de crisis son autolimitadas, o sea, cuando llegan al hospital llegan sin crisis. Cuando llegan a la emergencia llegan sin crisis. En la práctica, cuando el paciente llega, se considera que deben haber pasado por lo menos 5 minutos, entonces en la práctica ya uno va a considerar que el niño llega en un estado convulsivo. Entonces lo primero que uno hace es, bueno, el ABC, la parte de la vía aérea, blood circulation, ¿no? Y también vamos a ver la terapia de rescate, ¿no? Entonces vamos en forma simultánea, vamos a ir haciendo la historia clínica, ¿no? Y después de 15 minutos, ¿no? Ya estamos pensando desde el punto de vista epidemiológico, a los 30 minutos se considera el estatus convulsivo epidemiológico, ¿no? Para las crisis generalizadas y para las crisis focales de 60 minutos. La siguiente.
Entonces, ¿no? El diagnóstico de estado epiléptico es esencialmente clínico, ¿no? Pero en la etapa neonatal se debe demostrar con trazado electroencefalográfico, ¿no? Entonces, primero tenemos que verificar si el episodio son verdaderas crisis epilépticas. Ahí basa la historia clínica, es importantísima. ¿Quién presenció la crisis, ¿no? Sobre todo si llega en el periodo posictal, identificar el tipo de crisis, ya habíamos dicho que son focales, generalizadas, son motoras o no motoras, ¿no? Y identificar la etiología de los que se ha producido la crisis y las pruebas complementarias. La siguiente. Vamos a ir desglosando uno por uno. Siguiente, por favor. En la etapa neonatal, entonces hablamos de tipos de crisis, no avance. Atrás, por favor. Tenemos las crisis eléctricas. Por favor, no avance. Atrás. Las crisis eléctricas. ¿Qué pasó? Siguiente. Siguiente. Ahí quede un ratito, por favor. Entonces, observen ustedes, este es un monitoreo de amplitud integrada, ¿no? En la parte inferior, en donde nosotros observamos estas anomalías en el trazado de 3 horas, y en la parte inferior vemos estas ondas que se repiten con la misma morfología que corresponden a crisis. Entonces, son crisis eléctricas sin manifestación clínica. Hay las crisis electroclínicas, o sea, aquellos recién nacidos que tienen la actividad clínica sincrónica y tienen un correlato eléctrico, ¿no? Y aquellos cuyos patrones de neuroconducta o movimiento son reconocibles como crisis, es decir, por ejemplo, lo que se ha visto que uno puede decir que sí son crisis, son las crisis clónicas, es el movimiento repetitivo. Usted coge el bracito y sigue, o coge la piernita y sigue, no se detiene. La siguiente. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que clasificar las crisis, ¿no? De acuerdo a los signos y síntomas, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos, como en el caso del ejemplo, videos traídos por la familia, patrones electrocardiográficos, lesiones detectadas por neuroimagen, resultados de laboratorio con detección de anticuerpos antineurales, mutaciones de genes, diagnóstico de un síndrome epiléptico específico, como estas crisis en el electroencefalográfica de punta 1. La siguiente. Bueno, siguiente. Entonces, ¿cómo enfocamos, ¿no?, al niño que presenta una crisis? Muy bien, entonces, ¿es una crisis? Vemos, ¿es provocada? ¿No? ¿O no es provocada? ¿Sí? Para eso tenemos la historia clínica, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿en qué casos se van a presentar crisis en recién nacidos? En encefalopatía hipoxiquisquémica, ¿no? O sea, son crisis provocadas. O sea, la encefalopatía hipoxiquisquémica, ¿no? El cambio bioquímico, fisiopatológico va a producir crisis. Si es que no entró el niño en hipotermia, ¿no? Entonces va a presentar crisis. Infección sistémica del sistema nervioso, errores congénitos del metabolismo, un paciente que llega en estado epiléptico por un problema del ciclo de la urea, por ejemplo, hemorragia cerebral. Justamente ahora teníamos un recién nacido que nace, le aplican Chris Taylor, ¿no? Pero al final no pudo salir, nace por parto de cesárea. El niño tiene un hematoma subraleal, tiene fractura de cráneo a nivel parietal y tiene un hematoma epidural. A las horas de vida nosotros como vemos a este niño que tiene este gran compromiso, se le coloca un monitoreo electroencefalográfico y el niño presenta crisis eléctricas frecuentes. Inclusive tuvo un correlato clínico. Entonces es una crisis provocada, claro, por el traumatismo encefalocraneano producido por el trauma obstétrico, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares
Un recién nacido al tercer día de vida, por ejemplo, que empieza con crisis en el hemicuerpo derecho, ¿no? Clónicas en el hemicuerpo derecho, sin mayor trastorno de conciencia. A veces eso es una CB de la arteria cerebral media izquierda que es frecuente en varones, ¿no? Las alteraciones hidroelectrolíticas, recién nacidos que llegan con pérdida de peso excesiva y deshidratados, deshidratación hipernatrémica. La hipernatremia es terrible para el cerebro. Todo, tanto la hipernatremia como la hiponatremia son terribles. Y si lo corrigen muy rápido, son peores, ¿no? La malformación del sistema nervioso central. Es raro que se presente tan precozmente, pero sí hemos tenido casos, ¿no? Que hagan crisis muy temprano, y los déficits de piridoxina. Siguiente, por favor. En lactantes, las convulsiones febriles, ¿no? La infección sistémica del sistema nervioso, es decir, alteraciones hidroelectrolíticas, intoxicaciones, malformaciones congénitas, o que es la primera manifestación de epilepsia. La siguiente. La siguiente. En adolescentes, por ejemplo, el clásico que llega en la emergencia es aquel niño que tenía epilepsia y que dejó de tomar la medicación, ¿no? Los traumatismos cráneoencefálicos, el tumor craneal que sangra, la misma epilepsia como su primera crisis, o intoxicación por alcohol o drogas. Siguiente. Entonces, vamos a hacer un pequeño importante punto con convulsión febril. ¿Por qué es importante que definan que la convulsión febril es el niño de entre 6 y 60 meses? O sea, antes de los 6 meses, menor de 6 meses, no hay convulsión febril. Ahí tiene que demostrar usted qué tipo de etiología tiene la crisis, ¿no? Sin infección del sistema nervioso central, ni desorden metabólico. Ojo. Entonces, siguiente. Usted tiene que demostrar que no hay infección del sistema nervioso, que no hay un trastorno metabólico en el bebé para pensar en una crisis febril. ¿Hay infecciones asociadas? Sí, infección viral autolimitada, la otitis, la deficiencia respiratoria, algunos problemas gastrointestinales, ¿no? Y algunos lo han asociado en un 30% al herpes virus tipo 6. La siguiente. Las convulsiones febriles pueden ser simples en mayor porcentaje, es decir, son generalizadas, menor de 15 minutos, no recurren 24 horas, o complejas, es decir, que son focales, ¿no? Mayor de 15 minutos, o sea, llega en estado epiléptico, con un 5% se produce eso, recurre dentro de las 24 horas y tiene un posictal prolongado, mayor de 24 horas. Siguiente. Y aquí importante la historia clínica, es decir, la historia perinatal, la edad gestacional, si hubo convulsiones neonatales, ¿no? Importante las vacunas. ¿Ese niño está inmunizado o no está inmunizado? ¿No? El desarrollo, cómo han ido los hitos del desarrollo en este niño, ¿no? Hay síntomas de infección, hay contacto con enfermos, con que tengan una patología y que es contagiosa y que puede hacer que el niño presente crisis, ¿no? Y es importante relacionar el tiempo entre la crisis y la fiebre. Porque es diferente que el niño que está resfriado, ¿no? Con un poco de moco y comienza a subirle la fiebre y hace crisis. Al niño que hizo primero fiebre, pasó 24 horas, hizo la primera viremia, hace la segunda viremia y en la segunda viremia, a las 48 horas, vuelve a hace fiebre y hace crisis. Entonces ahí voy a estar pensando más en una encefalitis, ¿no? La siguiente. No, el riesgo de recurrencia va a depender si hay antecedentes familiares o no, ¿no? Si hay antecedentes familiares, hay mayor riesgo de recurrencia, ¿no? Si hay múltiples convulsiones en el mismo proceso febril, también hay un mayor riesgo de recurrencia. Y también si estas crisis son complejas o hay anomalías en el desarrollo o en el examen neurológico, mayor riesgo de recurrencia. La siguiente, por favor. Entonces, en el examen físico hay que considerar la temperatura, el estado de conciencia, la presencia o no de un foco infeccioso, si hay asimetría en el examen neurológico, es decir, hay focalización, hay un déficit neurológico,
ver si hay algún estigma cutáneo, si hay manchas blanquitas hipocrómicas para pensar en una esclerosis tuberosa, si hay dismorfismos, el importante, la medida del perímetro cefálico, si hay micro o macrocefalia y si hay signos menores. Lo siguiente. Entonces, frente a una crisis convulsiva, el manejo inicial, ya como para, es el ABC, ¿no? Es decir, la vía aérea, ver cómo está la presión, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, ¿no? La parte hemodinámica, hay que monitorizar los parámetros vitales, tener una vía periférica, aporte de oxígeno si esta saturación es menor del 90%, ¿no? Y si es mayor de 5 minutos, hemos dicho que el que llega ya a la emergencia con crisis, hay que aplicarle el diazepam, 0.3 miligramos, que se puede repetir después de 5 minutos, y si no, se dé fenitoína o fenobarbital. La siguiente, por favor. Entonces, lo más importante entonces es estabilización de la vía aérea, ¿no? La ventilación, la circulación. Hacer un hemoglucotest si hay hipoglicemia, ¿no? Administración de 2.5 mililitros por kilo de glucosa al 10%. Hay que hacer una historia y un examen clínico breves, ¿no? Para poder determinar qué es lo que ha pasado a ese paciente, por qué está en estas condiciones. Entonces, hay que fijar la hora de inicio y cese, si se ha producido, hay que retirar cualquier objeto que pueda lesionar al paciente, aflojar la ropa, que evite la opresión y que evite las autolesiones, y la monitorización, ¿no? La siguiente. Recordemos que si una crisis no se controla rápidamente, aumenta la tasa de mortalidad, ¿no? Es el estado epiléptico, aumenta la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, sabemos también que existen criterios, hay un criterio, digamos, del tiempo 1 y el tiempo 2, ¿no? Se considera que si después de 5 minutos, ¿no? Debería iniciarse el tratamiento, y en el tiempo 2 es el tiempo en el que es probable que ya se produzca un daño neurológico, ¿no? Un daño en las células nerviosas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el estado epiléptico precoz, 5 a 10 minutos, estado epiléptico establecido entre 10 y 30 minutos, el estado epiléptico refractario de 30 a 60 minutos y estado epiléptico maligno. Aquí, a partir de aquí, ya el paciente ya debe estar considerado para la unidad de cuidados intensivos o de trauma shock. La siguiente. Entonces, secuencia, ¿no? Estabilización, medir un hemoglucotest, ver examen clínico e historia breve, aplicación pueden elegir diazepam, 0.3 miligramos por kilo intravenoso, midazolam, que puede utilizarse vía intranasal o vía bucal a un costado del cardio, de la boca, de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo, ¿no? Y después, si a los 10 minutos podemos repetir la benzodiazepina. Si ya no cede, la siguiente, por favor, pasamos a utilizar fenitoína o levetiracetam o ácido valproico. Aquí solamente esto es para decir que es igual el midazolam bucal que el diazepam rectal, ya no se usa casi el diazepam rectal, ¿no? Además, con el midazolam disminuye la duración de la crisis y el riesgo de recurrencia, y en relación al riesgo de depresión respiratoria, pasada la segunda dosis es igual. La siguiente, por favor. La parada respiratoria se puede dar con lorazepam, con diazepam o con midazolam, en la medida que no se controle el estado epiléptico, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Entonces, ya si no cede con la segunda dosis de midazolam, podemos utilizar levetiracetam, que ya lo tenemos en el endovenoso, ¿no? De 30 a 60 miligramos por kilo, intravenoso. Podemos utilizar ácido valproico a 20 miligramos por kilo,
¿no? Pero ahí hay que tener cuidado, si es que el paciente no tiene insuficiencia hepática, por ejemplo, no podríamos utilizar el ácido valproico o la fenitoína, 20 miligramos por kilo, pero ahí hay que tener cuidado en la velocidad de infusión porque puede producir arritmias cardíacas. Entonces, la siguiente. En relación a algunas cosas, así topiqueando nada más, el análisis sanguíneo, no es necesario hacerlo de rutina, salvo que presente el estado convulsivo. Si el paciente está con compromiso de nivel de conciencia, entonces tenemos que ver glicemia, amonio y electrolitos, ¿no? Y indicado también si no tenemos una etiología clara de fiebre, por ejemplo. Es el siguiente. La punción lumbar no se hace de rutina. En los niños menores de 12 a 8 meses, si hay irritabilidad, letargia, hiporexia, si el paciente, niños que sin inmunizaciones tienen que hacer la punción lumbar, niños que han recibido antibióticos, niños con encefalitis o meningitis o un posictal prolongado o con crisis febriles complejas. La siguiente, por favor. El electroencefalograma tampoco se hace de rutina. Se puede considerar en las crisis focales complejas, ¿no? Y en las recurrentes focales, y recordar que el electroencefalograma se mantiene lento, ¿no? Entre 24 y 48 y hasta 7 días posteriores a las crisis febriles, por ejemplo. Siguiente. Siguiente. Las imágenes, bueno, ya sabemos que lo ideal es hacer una resonancia magnética cerebral si usted va a elegir que va a tener necesidad de una imagen, si no, es preferible a la tomografía, o sea, si tienes para elegir. Pero si estás, por ejemplo, les pongo el caso, piensen todos, ahorita están pensando, les voy a poner un caso, ¿ya? Es un paciente adolescente de 12 años, está en el patio del colegio, ¿no? Están en fila, en formación, y de repente cae en forma brusca y comienza a tener crisis. En esas condiciones llega la emergencia, ¿no? Llega la emergencia en estado epiléptico. ¿Qué están pensando? Y ahí ustedes todos están pensando, dirán, ¿qué pasó con este paciente? ¿Qué consumió drogas? ¿Está en el colegio? ¿Le habrá consumido alguna droga, algún tóxico? Y entonces solamente tienes el dato, la profesora dice que lo vio, la profesora lo lleva, que ellos estaban ahí, estaban bien, y de repente cae y era un chico que aparentemente no tenía ningún problema de conducta anterior. No había ningún estigma de piel, le hace un examen rápido y encuentras rigidez. ¿En qué estás pensando? Entonces todos dicen, estoy pensando en que este chico probablemente ha tenido, ¿no?, un accidente cerebrovascular, ¿no?, probablemente una hemorragia subaracnoidea, y que probablemente se ha roto una malformación arteriovenosa o un aneurisma. Entonces ahí, ¿qué necesitas? Una tomografía al toque para determinar qué es lo que está pasando. Y en la tomografía se observa que había, pues, invasión ventricular, había una hemorragia, ¿no?, intraparenquimal, con una hemorragia subaracnoidea, con invasión intraventricular. Al final había sido la ruptura de una malformación arteriovenosa. Muy bien. Entonces, al final, la elección de la imagen va a estar en función a lo que estás viendo, examinando y pensando en este paciente. La siguiente, por favor. Pero definitivamente no es que lo vas a hacer a todos los pacientes. ¿Cuándo vas a referir a un servicio especializado? Cuando el niño es menor de 2 años, cuando las crisis no se controlan desde los 2 años del inicio, después de ensayos con 2 medicamentos, ¿no? Si experimentan efectos adversos intolerables, convulsiones incapacitantes, imágenes que demuestran lesiones unilaterales focales, que pueden, con signos y síntomas de convulsiones de progresión del desarrollo, ¿no? Sobre todo cuando tienes un paciente que ya tiene el diagnóstico de epilepsia, por ejemplo, llega a la emergencia en crisis, ¿no? Pero ha cambiado su crisis, no es la misma. Se observa que ha hecho un estado epiléptico refractario, es algo que el paciente ha entrado en el cuidados intensivos, necesita ser evaluado por el especialista definitivamente, ¿no? Hay diferentes tipos, o sea, las crisis febriles atípicas
¿no? Hay también ahora diferentes, ya genéticamente no se ha encontrado que ese tipo de crisis, ¿no? Ya tienen una etiología a nivel de una canalopatía y que eso tiene que darse un tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, el pronóstico va a depender de la causa que precipita la crisis del estado convulsivo, ¿no? Las alteraciones sistémicas que se producen, el daño del sistema nervioso y la mortalidad, por ejemplo, en el estado convulsivo es del 2 al 3%, dependiendo, claro, de la causa. El pronóstico va a depender, por supuesto, de la etiología, ¿no? Y un 15% de los niños que entran en estado epiléptico mayor de 30 minutos van a tener déficits cognitivos. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, lo primero que tú dices, tú viene un niño con crisis, ¿es una crisis o no es? Si es una crisis, ¿es provocada y qué lo ha provocado? ¿No? Si no es provocada, ¿qué tipo de crisis es? ¿Es una crisis motora? ¿Es una crisis focal o generalizada, con alteración motora, no motora, con alteración de la conciencia o no? ¿No? ¿Eso es epilepsia? ¿Es un síndrome epiléptico? ¿Cuál es la etiología? ¿No? ¿Qué comorbilidades existen? La siguiente, por favor. Entonces, yo les dejo ahí en las diapositivas unos anexos para ampliar los conocimientos, pero me gustaría, doctor, si hay tiempo, ¿puedo pasar los videos? ¿O ya no hay tiempo? ¿Y cuánto duran? No, es rapidito, solamente es Porque para que ojalá se vean. pueda. A ver, no, sí se va a poder porque... Ya, de hablar. A ver, porque va a ser sin... Acá. ¿Que sí se ve la pantalla? Sí, no, está abriendo o intentando abrir. Aquí. Es la niña de la crisis. No, no se ve. No se ve, ¿no? No, Ya, doctor, qué pena. sí, pues, Sí. déjelo más bien para podérselos entregar y así lo podemos socializar. Sí, bueno, en realidad todos los videos están en la red.